siempre por la invitación y por la paciencia de escucharme. De verdad que les agradezco mucho siempre el cariño para con nosotras y para conmigo. Y pues para mí también es un honor poder compartir con ustedes. Ay, muchas gracias. ¿Y cómo se ha portado? Muy bien, gracias a Dios. Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Montones, montones. Que Dios la bendiga, Sol. Bueno, amén. Bueno, muchas gracias a doña Marle y hoy vamos de misión. Nos vamos a ir a misionar. Nos vamos a hablar de los dos patrones de las misiones. Y es muy interesante porque están como de los dos extremos, ¿verdad? Si vemos, Santa Teresa no salió del convento, pero es la contemplación y es la oración. Es una de las cualidades que se necesita para ser misionero. Y San Francisco Javier anduvo Japón y China y todo evangelizando. En China estuvo casi en las puertas, nada más, ¿verdad? Donde más se evangelizó fue en la India y en Japón. Y en China dice que ya entrando a las puertas, ¿verdad? Fue cuando ya él fallece. Bueno, vamos a hablar un poco. San Francisco Javier nació en España, de familia muy acomodada. Él era el último de la familia. Y algo muy interesante, él es cofundador, podemos decir, con San Ignacio de Loyola. Es de los primeros 7 compañeros que fundaron la congregación de San Ignacio de Loyola, que es la Compañía de Jesús, que es al que pertenece también el Papa Francisco. Entonces él, siendo estudiante, se encontraron, porque a los 18 años Francisco va a estudiar a París y ahí le toca compartir cuarto con San Ignacio de Loyola. Y San Ignacio de Loyola obviamente ya era mayor porque su conversión fue ya siendo mayor. Y ahí empezó, como dice, San Ignacio le puso el ojo a Francisco siendo un joven brillante, muy inteligente, el mejor. Y dice que lo primero que le vivía diciendo San Ignacio a él era: ¿de qué le sirve al mundo ganar el mundo entero si lo pierde a él? Y él dice que eso le molestaba a montones, ¿verdad? Dicen los escritos que le viviera repitiendo eso, porque sus intereses estaban claros, que no eran para seguir a Dios, sino para seguirse preparando, porque era muy inteligente, ¿verdad? Entonces, cuesta más, ¿verdad? A veces cuesta más entender el llamado de Dios en un mundo donde ya la persona lo tiene organizado. Es muy difícil aceptar ese llamado donde ya la persona cree que lo tiene todo bien arreglado. Entonces, pero aún así, San Ignacio de Loyola no se da por vencido y empieza a insistirle, hasta el punto que hace los retiros espirituales. Ustedes saben que San Ignacio de Loyola fue el que creó los ejercicios espirituales ignacianos. No sé si lo han oído, ¿verdad? Han escuchado sobre él. Y es muy interesante porque duran un mes, ¿verdad? Los ejercicios espirituales duran. Creo que No se escucha. Es que se apagó el sonido. Sí, El micrófono lo apagó. el micrófono. Había apagado el micrófono. Estaba hablando ya fresco yo. No, ¿verdad? Que entonces, como les decía, no sé si han oído hablar de los ejercicios espirituales ignacianos, que duran un mes, ¿verdad? Los propiamente duran un mes. Y es bastante interesante porque ayudan a interiorizar. Pues él realiza, ¿verdad? San Ignacio de Loyola logra convencerlo para que él haga sus ejercicios espirituales y es así como empieza a darse la conversión en él al punto de aceptar el llamado de Dios. Y de hecho, San Francisco Javier le ayuda en la elaboración de las constituciones de la congregación de San Ignacio de Loyola, que es la Compañía de Jesús, que son una congregación. Y pues también un instituto, ¿verdad? De seglar, pero son conformados por sacerdotes, pero al inicio se llamaba así la Compañía de Jesús. Cuentan, ¿verdad?, que era admirable de ver su espíritu tan valiente, porque los lugares donde él fue a la India no fueron fáciles. Eran lugares donde
eran perseguidos de muerte los cristianos, y entonces indican que la gente admiraba de ver cómo él entraba con ese ímpetu y sin ningún miedo, pero que sobre todo tenía el don de la palabra, que tenía un don para convencer donde llegaba, o sea, a tal punto que hasta los que estaban más enojados, él lograba entrar en su corazón o en un diálogo y sabía cómo llegarles a cada quien. Y de esa forma fue como él logró poder ir a evangelizar. Él evangelizó exactamente 10 años, ¿verdad? También él no murió tan mayor, también por las condiciones que viven los misioneros, pues su vida se desgasta de una manera más rápido que cualquier otra persona. Entonces él en sus 10 años logró, ¿verdad?, abrir muchas puertas y evangelizar, porque su gran amor era evangelizar. De hecho, lo llamaban el gigante de la historia de las misiones, porque él se metió a lugares donde nadie iba, selvas y todo que eran peligrosas y eran amenazadas. Y algo interesante, dice que él, ¿verdad?, su cuerpo está incorrupto, dice que lo enterraron, y cuando lo enterraron lo dejaron como a los 10 días, lo volvieron a abrir la tumba y lo habían llenado de barro, que lo llenaron de barro cuando lo fueron a enterrar, con el fin de que si lo tenían que trasladar, pues iba a ser más fácil el traslado si tenía barro. No entiendo, ¿verdad? Seguro costumbres de esa época. Entonces, imagínense que él, cuando a los 10 días, imagínense un cuerpo a los 10 días, ¿cómo puede estar? Y resulta que van a exhumar el cuerpo porque lo iban a trasladar, y solo le empezaron a quitar el barro de la cara y se dan cuenta que no huele mal, que lo único que huele es a barro y que su piel estaba fresca, como si apenas lo estuviesen enterrando. Y luego todo su cuerpo estaba incorrupto. Entonces su cuerpo quedó incorrupto. Entonces el nivel de santidad de él era muy alto, ¿verdad? Porque le entregó toda su vida al amor de Cristo y a la evangelización, sin importar su riesgo y su vida. Entonces vamos a ir así como a la parte. Nos encontramos con Santa Teresita que es una santa pequeñita, ¿verdad? Muy jovencita ella, porque ella murió a los 24 años. Ella venía de una familia que todos son santos. Bueno, faltan canonizar a las hermanas, pero ya los papás, doña Celia, ¿verdad? Ya es santa, ¿verdad? Ellos ya, de hecho, son un modelo de familia que tenemos nosotros en la iglesia como familias santas, que sí se puede llegar a la santidad. Don Luis Martín, ¿verdad? No he oído hablar de don Luis Martín, que eran los papás de Santa Teresita. Santa Teresita, ellos tuvieron 9 hijos, pero vivos quedaron 5. Entre ellas están Santa Teresita y sus hermanos. Ella cuando tenía 5 años murió su mamá, y dice que su hermana mayor, Celina, fue quien asumió la segunda, no la mayor, la segunda fue la que asumió el papel de la mamá con ellos. Y dice que su padre, don Luis, tuvo la capacidad de tener un corazón tan maternal como un corazón paternal, y le educó muy bien. Pero aparte de eso, Teresita era muy chineada, pues era la última de la familia y era, como dicen aquí, el chineado, ¿verdad? El consentido. En Colombia dirían el mimado, ¿verdad? El que todos se lo hacen más fácil, ¿verdad? Ella pues era de ese nivel. Pero de todas maneras, ella siempre desde pequeña tuvo una espiritualidad especial, al punto que ella tenía como 9 años y escuchó de un ladrón que rondaba el pueblo donde ella estaba y empezó a orar por su conversión. Esa persona que era tan peligrosa en su pueblo fue condenado, lo metieron preso y luego fue condenado a muerte. Y ella seguía ofreciendo desde su niñez pequeños sacrificios por la conversión de él. Y cuenta la historia que ese señor, antes de la pena de muerte, antes de que sucediera, pidió un crucifijo y se convirtió. Entonces, desde ahí, por eso ella se ganó ese título, porque desde pequeña ella ofrecía sus sufrimientos, toda su vida, por otros. Entonces, vemos las dos realidades. Quien le tocó de frente, San Francisco Javier, quien le tocó asistir de frente a los enfermos, evangelizar ayudar por la justicia, porque había muchas injusticias en esos lugares de misión, siempre mucha injusticia. Y vemos a Santa Teresita, que ella, es más, ella sintió su llamado
a los 15 años y menor de edad no podían ingresar. Y ella se fue hasta Roma y el Papa la acompañó y se fue hasta Roma para solicitar el permiso al Papa para ella poder ingresar a las Carmelitas, donde estaban sus hermanas, porque ya sus hermanas habían ingresado. Entonces, ella también sufrió mucho porque pequeñita, pues quedar huérfana, y cuando su hermana ingresa al convento, para ella fue una segunda pérdida, porque ya ella quedaba sola. Pero no fue esa la razón por la que ella quiso ser religiosa, ¿no? Ya ella venía con una misión específica que Dios le había encomendado. Entonces, cuando ella ingresa también al convento, vemos los sacrificios, perdón, de dos ámbitos. Francisco Javier tenía sacrificios, obviamente, de una mala alimentación, de no tener lo básico, porque los misioneros no tienen lo básico. Y Santa Teresita, ella siempre se distinguió por el amor, por la caridad. Y es muy impactante porque la vida de comunidad, en eso puedo partir, no es fácil vivir con todos los tipos de hermanos, porque uno al menos, ustedes cuando se casaron, al menos eligieron con quién se iban a casar. Que hayan elegido bien y mal, pues ya el tiempo se los fue indicando, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, nosotros no elegimos con quién vivir. Entonces, la vida de comunidad es un poco complicado, ¿verdad? Como es la convivencia en cualquier vocación. Entonces vemos los dos ámbitos, una Santa Teresita, consentida, que estaba acostumbrada a que le dijeran todo sí, ¿verdad? Y llega a una comunidad, a un convento, donde le van a poner normas, donde no todas son pan de Dios, ¿verdad? Donde todas no te van a hablar dulcito, y ella empezó a decir, bueno, en mis hermanas tengo que ver a Dios, y tengo que amarla más, tengo que amar más a la que más mal me cae. Y es más, al punto que ella tenía una compañera que le costaba muchísimo con ella y era la que más actos de amor ella le daba. Y hasta esa compañera llegó a pensar que Santa Teresita la quería montones. Uno de los sacrificios más grandes que Santa Teresita ofrecía en los conventos está la lavandería común. Entonces todos lavaban en común. Y dice que ella lo que más sufría era que le cayera el jabón sucio de la ropa de la otra a ella. Mira el nivel como era, ¿verdad? Por eso ella siempre se nombra la más pequeñita entre todas, porque por su propia gracia ella no iba a poder ser santa, ¿verdad? Ella estaba clara en sus miserias. Entonces, ella nunca recibió dones extraordinarios, no tenía ni el don de ver almas, ni tenía nada. Su santidad fue basada en lo cotidiano, por eso se hace cercana a nosotros, ve que no hay que hacer cosas extraordinarias para la santidad. Ella desde lo pequeño, desde tender bien su cama, desde limpiar lo que le correspondía, en aceptar y amar a sus hermanos, en eso ella se fue formando en la santidad. Francisco Javier fue formando porque tenía mal carácter, no tenía un carácter dulcito, y él empezó a pulirse para poder llegar y llevar la dulzura de Dios, porque un misionero debe de transmitir el mensaje de Dios, debe de llevar en su corazón la dulzura de María y la dulzura de Dios. Entonces, eso implica trabajarse su personalidad, su forma de ser para poder llevar el mensaje de Cristo. Santa Teresita se tenía que pulir en esa forma de acercarse a sus hermanos. Ella desde siempre ofreció su vida porque ella en el fondo quería ser misionera, pero después descubre, ¿verdad? Por su salud, por eso, por muchas razones, no lo pudo llevar, pero se dedicó a la contemplación. Ella siempre ofreció su vida por los misioneros, porque ese fue su sueño. Al punto que cuenta la historia, ella se comunicaba a veces con algunos misioneros. En una ocasión, un sacerdote estaba viviendo una tentación muy fuerte, y ella le pidió a Dios que le pasara esa tentación a ella para que él pudiera seguir sirviendo a Dios, y Dios se lo concedió. Usted sabe que una vez no sabe lo que pide, ¿verdad? Y Dios nunca, uno le pide algo y Dios ahí es lo máximo, ¿verdad? Le fue como en feria a la pobre Santa Teresita con la tentación que le montó el Señor, porque ella se la pidió, ¿verdad? Pero es ver la entrega y el amor por los demás, por el otro. Y empezó a hacer muchos sacrificios. Ella, a pesar de su condición de salud, ella dormía sin cobijas en el tiempo del invierno. O sea, el tiempo del invierno en una Francia o en donde hay los diferentes estados, ¿verdad?, de climas,
las estaciones, perdón, es bastante frío, o sea, uno siente que le congela hasta los pensamientos. Ahí sí uno puede decir que se le congelan los pensamientos, ¿verdad? Cuando uno va en esos climas, en el tiempo del clima frío, frío, ¿verdad? Por ejemplo, un diciembre en Italia o en Estados Unidos todavía es frío, frío, o sea, lo que se llama estar dentro de una nevera. Y ella dormía sin cobija, ofreciendo todos esos sacrificios por amor a los misioneros, para que los misioneros, para que cada vez hubiesen más misioneros y que los que estuvieran sufriendo más recibieran ese consuelo de Dios a través de sus penitencias. ¿Verdad? Entonces, y también ella no dormía sobre el colchón. Normalmente los conventos son muy austeros, ¿verdad? Las clausuras son muy austeras, no es que tienen muchos lujos, pero en aquel tiempo tenían menos, entonces la cama era algo de cemento y lo que le ponían ahí era una colchoneta, la más flaquita que uno pueda decir ahorita, pero en ese tiempo era como una estera, era algo muy pobre. Y aún así ella le quitaba eso y dormía solo en el cemento y sin cobija, en invierno. Entonces, imaginemos los sacrificios. Luego, ella a los 23 años es que se le desarrolla la tuberculosis. Entonces es cuando ella ya empieza mal de salud. Ella es una santa muy joven, ¿verdad? Y ella, por mandato de la superiora, es que escribe Historia de un alma. Cuando ustedes tengan oportunidad, hasta la pueden descargar en internet. Es muy conocida ella por ese libro, Historia de un alma, que es donde cuenta todos los detalles de la vida de ella. Y es una vida sencilla. Y lo otro muy importante, ella tuvo una relación íntima de tú a tú con el niño Jesús. Si ustedes la ven, y con los dos centros de su espiritualidad, o lo que la fortalecieron fue Jesús niño y Jesús en la cruz. Si ustedes la ven, por eso ella quiso llamarse Santa Teresita del Niño Jesús. Y le pidió, porque ella es una enamorada, dice que Dios le concedió la gracia de tenerlo en sus brazos. Y el crucifijo, si ustedes la ven, ella siempre tiene una cruz con rosas, porque también ahorita le explico un poco qué significan las rosas, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos las dificultades de ambos desde su realidad, por eso se ganaron el título de ser los patrones de las misiones. Quien lo vivió misionando, evangelizando pueblos y lugares, y quien evangelizó desde su realidad de convento, que sería como uno de nosotros desde la casa, y no es fácil. Si hay lugar donde es más difícil evangelizar, es en la propia casa. Y entonces vemos las dos realidades difíciles. Y las dos llevan y tienen mérito y nos sentimos identificados. Ustedes como seglares, porque desde su casa ustedes tienen una misión. Deben de llevar una misión y de diferentes realidades, ¿verdad? Esa es la grandeza. En el caso de quien ya se ha consagrado también, ¿verdad? Desde ese entorno puede llevar una misión. Todos estamos llamados a vivir una misión, a emprender una misión y a dejarnos amar. Entonces Santa Teresita siempre fue una enamorada de Jesús en la cruz y de Jesús niño. Eran los dos pilares que a ella la mantuvieron en su vocación. Santa Teresita no estudió, o sea, ella no tuvo títulos de teología, mínimo, porque en los conventos antiguamente no era que las religiosas fueran formadas. Entonces hacía, y además que era de clausura, solo la formaban en lo espiritual, es decir, en la constitución de la congregación y en los quehaceres normales. Entonces ella no hizo grandes títulos, no tuvo grandes títulos y aún así se ganó el título de doctora. ¿Cómo alguien se gana? Porque ella es doctora de la iglesia. Fue nombrada, ¿verdad? En 1997 fue nombrada doctora de la iglesia por San Juan Pablo II. Imagínense, porque cuando alguien lo llaman doctor o lo nombra doctor, ¿qué hace la iglesia? Porque sus escritos son totalmente de teología pura de Dios. Es decir, una persona que no tuvo estudio tiene un lenguaje que deja enseñanzas desde la doctrina fiel de la iglesia y desde la teología. Entonces, se basan en esos escritos para decir, es un doctor, porque deja unas enseñanzas por escrito que no se salen
de ese orden o desde ese nivel de teología o de doctrina de la iglesia. Entonces, una sencilla mujer, por obediencia a su superiora, escribió el libro Historia de un alma, y estudiando ese libro se dan cuenta que los escritos que están ahí dan una riqueza a la iglesia desde la teología y desde la doctrina de la fe, y que por tanto ella es elevada a ser doctora de la iglesia. Entonces, en eso se basa. Y Dios siempre se va a valer de lo sencillo. Entonces vemos también las dos realidades. El estudiado, pero que se basó su evangelización en la humildad, porque supo bajarse. O sea, pregúnteme a mí de qué le sirvió el título a San Francisco de licenciado en París, en la mejor universidad para ir de misión. De nada le sirvió. Entonces ahí es donde vemos que para servirle a Dios, lo único que necesitamos es abrir el corazón y la mente y emprender. Porque los títulos, mucha gente dice, es que como yo no estudié, entonces yo no hago esto, no hago lo otro. No hace falta. Porque cuando usted se deja abrazar por la gracia de Dios, Dios se encarga de lo demás. Entonces, eso es importante ver, ¿verdad? Si nosotros vemos, es muy interesante ver las realidades de los dos santos y cómo nos dejan una gran enseñanza de amor, de humildad, porque la humildad, yo siempre insisto, es la virtud necesaria para nosotros hacer felices a otros y ser felices nosotros, ¿verdad? Porque en la humildad nosotros nos dejamos moldear por Dios, porque todo lo contrario de humildad es la soberbia, y en la soberbia Dios no puede actuar. Entonces, es importante. Aquí hay una historia, ¿verdad?, de Santa Teresita. No sé si ustedes han oído hablar, que quien le haga la novena a Santa Teresita, si usted quiere, por ejemplo, un milagro o una respuesta o ocupa un favor de Santa Teresita, usted le hace una novena a Santa Teresita, que coincida de caer el 24 de cada mes, y ella le va a permitir, hasta puede aparecer la rosa física, ¿verdad? Es decir, imaginemos que yo voy a hacer la novena y ocupo un favor y elijo el color de la rosa, es decir, yo elijo el blanco. Entonces, Santa Teresita a mí me va a dar la respuesta, porque de alguna manera yo voy a ver flores blancas en algún lado, o alguna flor blanca va a aparecer terminando la novena que yo hice a Santa Teresita pidiendo un favor, si es la voluntad de Dios. Entonces, no sé si han oído hablar, ¿verdad?, de ese misterio o de esa devoción que mucha gente. En mi caso, mis compañeras de formación eran muy devotas, porque en la formación a uno le enseñan mucho sobre la vida de Santa Teresita, de Santa Teresa, de muchos santos, ¿verdad? Pero de manera especial de ella, porque se forjó mucho en el amor comunitario y en la comunidad. Y usted sabe que una de las características que a uno le piden como religiosa es aprender a tener dominio de sí para convivir con el que es diferente a uno y que viene de una formación diferente, de un hogar diferente. Entonces a uno le enseñan mucho a amar a Santa Teresita. Mis compañeras eran muy fieles. Entonces ellas le hacían la novena cada rato, y yo a veces llegaban a la capilla y uno escuchaba, Dios, Santa Teresita ya me dio respuesta, porque casualmente ese día cambiaban las flores y deben de ser rosas, ¿verdad? Las rosas eran de ese color y ellas felices porque le daban respuestas. Yo no entendía ni papa, porque yo estaba apenas empezando, ¿verdad? Yo no les entendía de qué hablaban, ¿verdad? Entonces cuando uno es ignorante de las cosas, y a mí me ha gustado vacilar, yo llegaba a la capilla y solo por verlas que se molestaran, yo les decía, mira, las rosas están de este color. Y hoy, ¿qué les digo Santa Teresita? Ellas se enojaban mucho conmigo. Ahora, a medida que uno va creciendo, me voy enamorando de lo que es la vida de ella, y entiendo a mis compañeros cómo se molestaban conmigo, porque en realidad yo no entendía de qué hablaban ellos. Cuando ya uno se va adentrando en la espiritualidad de Santa Teresita, entiende que ella le había pedido a Dios que cuando muriera, ese día hubiese una lluvia de rosas, ¿verdad? Entonces todo tiene una razón de ser, pero a uno no le explicaban. Yo solo veía que ellas decían que la rosa era roja, entonces que le había dado respuesta, yo no entendía. Por eso es muy importante conocer para amar, ¿verdad? Si yo no conozco algo, no lo puedo amar. Entonces se llama el milagro de Santa Teresa, que es el milagro de las rosas, que es que ella le pidió, porque ella le encantaban las rosas, ¿verdad? Entonces le pidió a Dios que cuando ella muriera, ese día iba a haber una lluvia de rosas. Entonces de ahí viene la devoción de las personas de pedir
una respuesta o una gracia o algo a través, y ella lo va a manifestar a través de una rosa en físico. Dice que muchas personas, cuenta ahí, de las experiencias hasta la han recibido en físico la flor, la rosa, ¿verdad? Entonces, recordemos siempre que son intercesores y que lo que hace es el milagro, es la fe, ¿verdad? Recordemos que siempre es la fe que nosotros pongamos en lo que pedimos y en lo que hacemos. Ahí está el gran misterio de los milagros, porque el mismo Dios lo dijo: mujer, tu fe te ha salvado, ¿verdad? ¿Qué dice? O sea, tu fe hace el milagro, porque yo me conmuevo frente a una persona que está confiando totalmente en mí. Es la respuesta de Dios. San Francisco Javier ha hecho, bueno, cuentan algunos milagros grandísimos que él realizó, que Dios le permitió, ¿verdad?, a través de San Francisco hacer, y es que el más, digamos así, impactante es que había un señor que ya lo habían enterrado y él pidió sacarlo y le devolvió la vida, ¿verdad? A través empezó a orarle, a implorarle al Señor, y dice que fue devuelto a la vida después de haber estado enterrado. Y es impactante porque cuando uno lo ve desde la espiritualidad o la teología de la muerte, uno dice: una vez que el alma sale del cuerpo, ya no vuelve, ¿verdad? Hablándolo desde la teología y desde la ciencia y desde todo. Entonces, por eso se llama que definitivamente para Dios no hay imposibles, solo Dios puede cambiar hasta lo imposible, ¿verdad? Y lo cambia. Entonces, impactante que una persona que ya haya estado enterrada, fue desenterrada, y San Francisco, por intercesión de San Francisco, pero esto lo hizo en vida, ¿verdad? El ir a acompañar y desenterrar lo hizo en vida. Ya otros milagros, eso es lo más impactante, otros milagros también, y varios fueron de la resurrección, ¿verdad? De resucitar personas que habían muerto y él les devolvía, a través de él, Dios les devolvía la vida. Curación a enfermos, dice que enfermedades terminales, graves, una de ellas de pulmones totalmente destruidos, y devolverlos como nuevos. También Dios, durante su misión, le dio la gracia de multiplicar los alimentos, porque a veces no tenía para darle a la población que él evangelizaba, y Dios le dio, como a San Felipe Neri, ¿verdad?, la gracia de multiplicar los alimentos. También le dio el don de lenguas mientras estuvo evangelizando, porque obviamente a veces le tocaba ir a lugares que tenían su propio dialecto o sus propias lenguas, y Dios le dio el don de lenguas para poder evangelizar en estos lugares difíciles. También Dios le dio el don de la predicción de eventos futuros. Entonces pero mire qué fue lo que ayudó también a San Francisco Javier: su humildad, ¿verdad? Que a pesar que Dios, mire, lo adornó, él supo dejar su soberbia y su prepotencia y quiso adentrarse en el camino de la humildad y en el totalmente entregarse a Dios, totalmente dedicarse a Él. Entonces, hoy nos quedan estos dos santos como modelos, y los dos nos hablan de la humildad, del amor a Jesús y el deseo de entrega a Dios a través de los demás, el renunciar a uno mismo para entregarse totalmente a los demás. Vemos dos personas, dos santos, hombres comunes y corrientes, que decidieron un día decir sí para entregarse a Dios y darlo todo por los demás, hasta desgastarse, como dice San Pablo, consumirse, ¿verdad?, en el amor. Esto es en relación con los dos santos. Igual, yo traté hoy de hacer un resumen de todo, ¿verdad?, para hablarles un poco también el mensaje del Papa y el origen del rosario misionero, ¿verdad?, como para darle todo el orden de este mes. El Papa cada año, ¿verdad?, siempre envía un mensaje para la jornada mundial, lo que se llama el Domo. ¿Han oído hablar ustedes sobre el Domo, que es el Día Mundial de las Misiones? Ese es el Domo. Y siempre eligen un domingo, normalmente el tercer domingo de octubre, para celebrar el Domo. Este año es del 22 de octubre. Se hacen varias cosas en el Domo. Ese día se recoge una colecta para las misiones mundiales, donde el tercio, digamos, de la Iglesia Católica recibe estas ayudas a todos los que están misionando
como lo hacía San Francisco, en lugares donde no hay nada, donde viven de estas donaciones o de estas ayudas que toda la Iglesia Católica reúne y hay una cuenta común donde ese dinero del domo llega allá. También es un día propicio, ¿verdad? Donde de una manera especial piden por todos los misioneros del mundo, igual todo el mes de octubre, se pide por los misioneros y se hace. ¿Cuándo empezó el primer domo? En 1943. Fue el primer domo que se dio, el primer Domingo Mundial de las Misiones. Este año, el Papa tiene un mensaje muy lindo. También voy a tratar de resumirlo para que no se vayan a aburrir. Y se llama Corazones Fervientes, Pies en Camino. Ese es el lema, porque cada año las misiones o el domo tiene un lema, que ese lo elige el Papa. El Papa es el que envía el mensaje. Este año pues se llama así, Corazones Fervientes, Pies en Camino, y es tomado de los discípulos de Maús. Entonces él hace una comparación muy linda y lo divide en 3 puntos, ¿verdad? Que el primer punto es corazones que ardían mientras caminaban. ¿Qué significa eso? Si ustedes han escuchado, tienen en mente el relato de los discípulos de Maús, ¿cómo iban ellos? Iban cabizbajos, tristes, porque Jesús, que era lo máximo, que era el rey, que era el Mesías, lo habían matado y ahora ellos veían dónde se metían porque estaban siendo perseguidos. ¿Y cuándo empezó a arder su corazón? Cuando empezaron a escuchar a Dios a través de su palabra, cuando Jesús se hizo el encontradizo con ellos y empezaron a escuchar su voz, su corazón empezó a transformarse. Decía que ya sentían fuego en su corazón. Un misionero necesita tener un corazón lleno del amor de Dios para poder llevar esperanza. Entonces, hay que llenarse de ese fuego del Espíritu Santo, del amor de Dios, dejarse siempre sorprender por su palabra y por su entrega. Luego viene el segundo punto, que es ojos que se abrieron y lo reconocieron. Es decir, ellos iban todavía ciegos. ¿Por qué? Porque iban tan metidos en sus preocupaciones, en sus frustraciones, en las debilidades, en todos los defectos que nosotros tenemos. A veces nos abruman tanto que no permitimos a Dios, no nos permitimos escuchar a Dios. Entonces, cuando ellos abrieron los ojos, primero escucharon el banquete de la palabra, que escucharon la voz de Dios, las palabras de Dios, cómo Dios les explicaba las escrituras, Jesús. Luego, cuando él quiso irse con ellos, ¿qué ocurrió? Pues partió el pan, hubo una Eucaristía. En ese momento ellos abren los ojos y se dan cuenta que realmente a quienes sentían, a quienes tenían en su corazón, estaba siendo visible. Porque recuerden que Dios en su momento estaba presente físicamente en ellos, pero después estaba solo en su interior, y así lo vivimos nosotros. Nosotros cada vez que vamos a una Eucaristía, lo vivimos de una manera totalmente íntima y espiritual, que es cuando sentimos el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón, y es cuando nuestros ojos y nuestra mente se abren al misterio de Dios y a la gracia de Dios, y es cuando vemos realmente cómo Dios siempre está presente. Entonces, ese abrir los ojos a ellos les animó, dice el Papa, ¿verdad?, en su mensaje, que así debe de ser un misionero, que cuando está decaído, que cuando está frustrado, que cuando se siente mal, tiene que dejarse amar, dejarse alimentar por ese amor y por ese pan partido que es Jesús mismo, para poder abrir los ojos y ver más allá de las circunstancias humanas que a veces no nos permiten avanzar, sino que nos estancan. Entonces, es importante la Eucaristía en nuestra vida porque abre nuestros ojos espirituales y abre nuestro corazón para llenarlo de amor y poder llevar a muchos el mensaje de esperanza y de amor. Dice, sus ojos se abrieron y lo reconocieron cuando partió el pan. El elemento decisivo que abre los ojos de los discípulos es la secuencia de las acciones realizadas por Jesús. Tomar el pan, bendecirlo, partirlo y dárselo a ellos. Era lo que normalmente y comúnmente hacían con Jesús. Y es cuando la gracia del Espíritu Santo renueva a estos discípulos, renueva, y lo bueno es que los discípulos de Maús no tienen nombre. ¿Usted ha visto que ellos no tienen un nombre?
porque ese nombre le entraríamos nosotros a ponernos cuántas veces nosotros somos los discípulos de Emaús, que andamos tristes, cabizbajos, con preocupaciones y no hemos dejado que Dios encienda ese amor en nuestros corazones. Luego, el tercer punto, pies que se ponen en camino con la alegría de anunciar a Cristo. Mire qué interesante, una vez que se encuentran con Jesús, que su corazón arde de amor, que sus ojos se abren a la realidad espiritual, al Espíritu Santo, a la gracia de Dios, hay una necesidad de ¿qué? De anunciar, de evangelizar, de que nuestra vida ya no me pertenece, o sea, no me puedo dar el lujo de guardarme lo que Dios me da. Ninguno de nosotros nos podemos dar el lujo de que si recibimos, gracias de Dios, que si recibimos el amor de Dios, si hemos experimentado el amor de Dios, no nos podemos quedar con eso guardado. Hay que ir a anunciarlo. ¿Y dónde? Desde la casa, desde el trabajo, desde donde estudie, desde su realidad, de donde usted esté, desde ahí tiene que nacer en ustedes la necesidad de ir a anunciar el amor de Cristo a muchas personas, porque cuando el corazón está lleno, es imposible callarse, se los aseguro, que cuando uno tiene el corazón lleno del amor de Dios y ha vivido el amor de Dios, uno desea que muchas personas experimenten y se dejen abrazar y amar por Dios. Entonces, es bellísimo, ¿verdad? Es imposible callar el Espíritu Santo, es imposible no decir que Dios vale la pena, es imposible, así sea hasta el que usted ve más indiferente, ese día Dios te va a dar la gracia que una palabra que usted le diga le cambia la vida, hasta una sonrisa, hasta que ustedes lo vean felices con su testimonio de vida, ustedes evangelizan, yo evangelizo. Si la ven siempre alegre, si la ven siempre dulce, si la ven que saluda, o sea, haciendo de lo ordinario extraordinario, esto fue lo que hizo Santa Teresa, Santa Teresita y San Francisco. Se dejaron llenar de Dios para ellos poder dar. Y eso es lo que debemos hacer, porque todos nosotros tenemos una misión. No, pues no iremos a salir en los periódicos ni en las noticias, no seremos famosas, pero lo más importante no es la fama, lo más importante es que estamos sumando para el cielo. Vamos, ¿y dónde vamos a ser juzgados? En el amor. Recuerde que siempre nuestro juicio va a ser basado en cuánto amamos. No en otra cosa, no se va a basar en títulos ni en nada, sino en cuánto amamos. Entonces, cuando unos pies se ponen en camino, una vez que siente la necesidad de ir al hermano hasta para perdonar, de ir al hermano que está abandonado, de ir al hermano que a veces ni fu ni fa, que usted nunca le ha dirigido la palabra y Dios le va a poner esa persona o esa realidad o esa misión que usted tiene que ir, moverse, caminar, avanzar. Dice, porque el amor de Cristo nos apremia. O sea, hay una necesidad, está en 2 de Corintios, hay una necesidad de transmitir el amor. Pero primero hay que vivir esa experiencia de amor con Cristo, como lo vivía Santa Teresita en sus coloquios, como lo vivía San Francisco en sus soledades en la selva, que los mantuvo esa unión perfecta de amor con Dios. Porque sin ese amor no podemos nosotros avanzar, nos estancamos. Ahí los pies se nos vuelven pesados, no podemos dar un paso. Entonces, los pasos se aligeran desde la transformación y el amor de Dios. Y este amor de Dios es un amor en proceso. ¿Qué significa? Cada uno de nosotros, ustedes y yo, somos seres en construcción y en proceso. Es decir, todos los días tenemos algo que debemos hacer para ir cambiando y irnos pareciendo más a Dios. Porque un misionero cada día debe de parecerse más a Dios. Cada uno de nosotros debemos de parecernos todos los días más a Dios. Entonces, ese es el secreto, ¿verdad? Que no lo podemos solucionar hoy. O sea, yo no estoy transformada ya hoy, no. Somos seres en construcción y en proceso. Es decir, todos los días debemos de cambiar y debemos de dejarnos transformar por Dios.
Todos los días debemos de hacer algo nuevo y dejarnos sorprender por Dios. Si alguien tiene alguna pregunta, hasta el momento, ¿todo claro? ¿Sí? ¿Una queja? No, todo muy interesante. Entonces, el mensaje de este año del Papa muy, muy lindo, el Espíritu Santo lo ilumina a él. Ahora vamos a pasar, Saluda a la hermanita. perdón, Un gusto saludarla. Le habla doña Carmen. a doña Carmen, claro, cómo no Un gusto conocer. saludarla y viera qué satisfacción siento de poder comunicarme porque viera cómo me estaba costando y ahora mi hijo me atravesó el teléfono y ya me pude conectar perfectamente. Y me duele en el alma porque ya me imagino que me había perdido lo mejor, pero agarré la colita. No, se tiene rato, no se preocupen, algo agarró bastante. Mucho gusto, doña Carmen, gusto de verla también. No, aquí yo Viera veo que- muchas caritas conocidas. que yo soy así también, así como usted está hablando. Y digo yo, lo más importante es que Dios me conoce, ¿verdad? Así es, él conoce y nos llama y nos ama todos los días y nos da la oportunidad de cambiar cada día. Perfecto. Un gusto saludarla. Igualmente, doña Carmen. Bueno, ahora vamos a hablar, ¿han oído ustedes hablar del rosario misionero? Ujú. Bueno, el rosario misionero, que son los colores, ¿verdad? Los colores que tiene cada continente, ¿verdad? El rosario se hace con los colores de cada continente, son 5 colores, 5 continentes. ¿Desde cuándo nace el rosario misionero como lo rezamos actualmente en octubre? En 1951 por Monseñor Fulton Sheen, es un obispo que llegó a ser arzobispo después, muy santo, ¿verdad? Una persona que fue muy reconocida por todos sus escritos y él fue el que creó o fue el primero que creó el rosario misionero, ¿verdad? Fue en manos de este obispo. Dice la historia que quien siempre lo rezaba todos los días era San Juan 23. Una vez que fue instituido este rosario y que salió ya a la luz, quien siempre lo rezaba era San Juan 23. Dice que todas las noches él rezaba porque era estar en comunión con todos los 5 continentes, es decir, con el mundo entero. Entonces, él no solo lo rezaba en octubre. Obviamente, pues el rosario es el mismo rosario que la Virgen Santísima le entregó a Santo Domingo de Guzmán, ¿verdad? No es otro tipo de rosario. ¿Qué es lo que cambia? Que las cuentas son por los colores de cada continente, ¿verdad? Que es el verde, el rojo, el blanco, azul y el amarillo. Y cada uno representa una realidad, ¿verdad? Porque el color es que es muy interesante. Por ejemplo, el primer misterio, que es color verde, que se reza por África, nos recuerda las verdes selvas habitadas por nuestros hermanos africanos. Luego el rojo, que es por América, simboliza la sangre derramada por los mártires que dieron su vida durante la evangelización de sus continentes, ¿verdad? Entonces, así va sucesivamente. El tercer misterio, que significa que es por Europa, el color blanco nos recuerda a la raza originaria de este continente y el color de las vestiduras del Papa que también tiene en él su sede. Luego el cuarto misterio es azul, que se reza por Oceanía. El color azul nos habla de Oceanía con sus miles de islas esparcidas en las azules aguas del Océano Pacífico. El quinto misterio, el color amarillo, se reza por Asia. El color amarillo nos trae a la memoria del Asia poblado en gran parte por razas de este color, ¿verdad? Entonces, cada color tiene un continente y se reza por la realidad que ha vivido o vive ese continente. Entonces, ese es el fin del rosario misionero. Son un rosario normal, solo que cada misterio tiene un color y se ofrece por un continente. Y igual es la misma devoción y el mismo amor que nosotros le tenemos a la Santísima Virgen, ¿verdad? Está en manos de María, los 5 continentes está en manos de María, nuestra vida y nuestra fe siempre. Ahora les voy a hablar de las 5 cualidades que debería tener un misionero, pero que lo deberíamos de tener todos, ¿verdad? Porque todos somos misioneros, todos tenemos una misión que cumplir
en esta tierra. La primer cualidad que debe tener un misionero es que debe ser apasionado. Es decir, que le apasione la salvación, que tenga ese amor por las almas, que tenga esa pasión por llevar el mensaje de Dios, no importa dónde sea, que lo hizo San Francisco Javier a plenitud, ¿verdad? Él fue tan apasionado que no le importó meterse a los lugares más peligrosos. 2, ser creativo. El misionero da a conocer a Jesús por todos los medios a su alcance, es decir, como dice el dicho, la pobreza lo hace uno creativo. Pues la misión en la que Dios la ha emprendido, Dios le da la gracia de la creatividad, ingeniárselas para llevar ese mensaje de Dios que llegue a los corazones y a las realidades de donde usted va a evangelizar. 3, es ejemplo, ¿verdad? Una cualidad, el ejemplo. Un misionero debe primero, o debemos dar primero, ejemplo. Sabe que debe ser guía para muchos hermanos, sobre todo los que sufren, ¿verdad? Entonces un misionero debe ser ese ejemplo, ese modelo de amor, de ternura, de misericordia para sus hermanos. Debemos de pedir estas cualidades que son necesarias también en nuestras misiones en casa, en la misión de nuestra vida. 4, alegre. La alegría es muy importante, porque usted se imagina uno ir a un lado con cara de escopeta, no va a evangelizar nada, o sea, nadie va a conquistar, usted con cara larga, con cara de Viernes Santo, dicen acá. Entonces es muy importante la alegría, pero no la alegría de la carcajada, ¿verdad? Pues que uno anda como dirían en mi tierra, como unos dientes, una caja de dientes en una vitrina, dicen allá, ¿verdad? Que todo el tiempo se está riendo, ¿no? No es así. Es la sonrisa que sale del alma y del corazón, de lo que hablábamos ahorita, del fuego, del amor de Dios que se siente en el corazón, que se ve reflejado en el rostro de un misionero. Y espiritual. Un misionero sin oración está muerto, ¿verdad? Si uno no ora, si no tiene ese contacto y esa comunicación con Dios, no logramos poder transmitir el mensaje de Dios, como lo vimos en Santa Teresita. Santa Teresa se dedicaba muchas horas a la oración y ella oraba también por los misioneros que sí oraban, pero que no tenían el mismo tiempo de orar por ella. Vea, mire el complemento que somos la iglesia. Ella rezaba más horas y de hecho esa es la misión de las contemplativas. Los conventos de clausura tienen como fin orar por las que estamos activas y por los que somos activos. Aún no es que nosotros no rezamos, nosotros sí rezamos, pero no tenemos tantas horas de oración como las tienen ellas. Entonces, ¿por qué? Porque la iglesia es sabia y es santa, dijo, una con otra, ¿verdad? Mientras unos trabajan evangelizando, otros están orando por los que están evangelizando. Entonces nos unimos como iglesia en ese gran don que Dios nos dio de oración de intercesión, porque es muy grande el poder que Dios ha dado en la oración de intercesión, grandísimo. Si nosotros lo pudiésemos ver o hasta imaginar desde nuestra humanidad, no dejaríamos de rezar, porque es grande el poder de intercesión que Dios da, que nos dio a todos los bautizados. Y dice que cuando 2 o 3 se unen con una misma intención, Dios no puede decir no. Entonces, imagínate 2 o 3, y si somos un montón, wow, entonces podemos lograr muchísimo. O sea, Dios nos da tantos regalos y tantos medios para nosotros alcanzar la santidad que hasta dan ganas, ¿verdad? De ser santo. Dan ganas de llegar a la santidad. Entonces, este era pues como un resumen, no sé si alguna duda para que no se me cansen tanto, a veces no es hablar tanto, es concreto. Si tienen alguna pregunta, estoy para escucharles. Hermanita, yo siento que esas cosas que nos está diciendo nos hace sentir más alegría y más gozo de llegar a la presencia de Jesús, porque en mi concepto yo siempre pienso en las mañanas que yo voy por general todos los días a misa aquí a Tejar a las 7:30, que yo le digo, yo cuando llego ahí vuelvo a ver a San José que donde lo tiene, le digo, San José, aquí vengo como todos los días, ya sabes mis peticiones, digo yo, pero ya voy con el jefe más alto, le digo yo,
que son de Jesús, ¿verdad? Y yo lo vuelvo a ver con una mirada y digo yo, qué lindo cómo me miras. Pero yo me siento feliz y contenta porque yo sé que Jesús me está esperando también adentro. No Y estamos soy solos en feliz así. No estamos solos en este camino de misión y no es que tenemos que irnos a África a evangelizar hoy para poder decir soy misionero, ¿no? Como le dije, la misión empieza en uno y en la casa. Primero en uno, porque hay cosas que todos necesitamos cambiar, que necesitamos abrirnos a la gracia. Y desde esa humildad de reconocer que tengo que cambiar, el mundo empieza a cambiar. A veces nosotros creemos que es al revés. Yo estoy esperando que el vecino cambie, que mi esposo cambie, que mi hijo cambie, que mi hermana cambie. No funciona así. El ser misionero es primero dar el ejemplo, que decía ahí, ¿verdad? Yo debo dar ejemplo y cambiar yo para que el mundo empiece a cambiar. Y no es que el mundo cambia mi forma de ver. Mis ojos se abren de una manera diferente y me empieza a ver diferente. No, a veces no es que tantos cambios al lado, no, cambio yo y cambia todo el panorama. Entonces, es muy importante qué lentes me pongo. Me debo de poner los lentes de Dios para poder empezar a ver diferente y empezar a sentir diferente. Hermana. Y lo más importante es aprender a ser feliz uno, a ser Ajá. feliz, o sea, que nuestro gozo y nuestra alegría salga de lo profundo de nuestro corazón. Así Eso es es. lo que más importante, ¿verdad? Soltar y vivir, soltar y vivir. ¿Por qué? Porque en la manera que uno suelta y se acuerda de muchas cosas, dice, no, luego uno vuelve a ver para arriba y dice, no, más lindo estar como estoy ahora con Jesús, porque Sí, tengo más ganancias con Él que antes. es muy importante. Porque la paz, la alegría, el gozo, eso no se compra con ningún precio, Así es. ¿verdad que Ajá. no? No, para Y nada. el amor de Jesús que sobrepasa todo, todo nos los da gratis. Solamente abrirnos a Él y dejarnos que Él nos moldee para ser más felices. Nada más. Así es el ¿Verdad? único que llenar nuestro corazón a plenitud de amor, como a los discípulos de Maús, que nuestro corazón arda de amor por Él. Por ahí Y escuché Él que nos lo dice muy clarito. Sin mí nadie puede hacer nada. Sin mí Ajá. nadie Sí, puede hacer hermana. nada. Entonces, nosotros Ajá. reconocer que cuanto somos y tenemos, se lo debemos a Él, Correcto. ¿verdad? Muchas gracias, doña Carmen. Muchas gracias por su intervención. Por ahí escuché una Herma- voz. Sí, hermana. Es importante porque nosotros siempre estamos buscando la felicidad, o sea, siempre estamos buscando estar bien, siempre cuando estamos mal, cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, estamos tristes y preocupados, buscando con desesperación estar bien. De hecho, que nos volvemos pedigüeñas de Dios, Señor, ayúdame, Señor, resuélveme esto, Señor, como dice usted, cámbiame a este, cámbiame al otro. Y estos santos nos han demostrado que ellos logran la santidad con la oración, con la aceptación, con el sacrificio. No es buscar siempre estás bien, es agradecer la vida, incluso agradecer las situaciones de dificultad, porque cuando uno tiene dificultad, cuando uno tiene problemas, son los momentos en los que realmente uno se acuerda de Dios y es donde uno está más débil, más agradecido de Dios, donde está uno recibiendo en el momento en que uno está de rodillas, dándole gracias a Dios y pidiéndole fortaleza. Entonces, creo que en todo esto, y es curioso porque uno dice, pues, qué dicho, yo siempre pensaba, qué dichosos los santos, qué dichosos, ¿cómo harán para ser santos? Y vea usted que es sencillo, es en el agradecimiento de Dios, en la fortaleza de Dios, en llenarse de Dios y dárselo a los demás en los que se encuentra la santidad. En lo sencillo, en el cocinar con alegría, en el limpiar bien, en lo más sencillo. Es que a veces uno siempre ha creído que la santidad es estar todo el día de rodillas, blanqueando los ojos y rezando todo el día, y no. Ajá, así es. Es en el día a día, en lo ordinario, hacer lo extraordinario, en lo sencillo. Entonces vemos la sencillez de una Santa Teresita que
que fue el limpiar bien, hacerle bien las cosas a su compañera que más le costaba, el darle el pulirse ella porque es exigirse uno, es Sí, exigirse uno imagínese, amor. ajá, imagínese uno, por ejemplo, ahora que usted dice eso, cuántas veces no nos gusta hacer algo y quizá empecemos a hacerlo ofreciéndoselo al Señor. Señor, dame la voluntad, el cariño, la esperanza y la fe para hacer este trabajo que no me gusta bien hecho, ¿verdad? Y le va a uno muy bien. Dígame cuando si no le gusta cocinar alguna, usted invite a la Virgen María a que cocine con usted y ve que la comida le empieza a quedar bien buena y hasta le agarra amor a la cocina, ¿verdad? Sí, Porque así es. uno menos le gusta hacer es lo que mejor lo tiene que hacer. Es más, ¿cuántas personas que ni se enteren en su casa que a usted no le gusta hacer algo porque lo hace con tanto amor que ven que lo hace de verdad porque le gusta? Ese es como el secreto de la santidad, hacer eso tan sencillo, eso tan pequeño, pero que es trabajar mi voluntad y mi amor hacia el otro, porque me estoy dando al otro. Entonces, no hay que ir a la selva, tenemos la selva cada uno de nosotros, ¿verdad? Tenemos la India en casa, tenemos a Japón en casa, en las realidades de todos los días. En vez de quejarnos de que aquel nos cayó mal, entonces orale al Señor por aquel que nos cayó mal, ¿verdad? Ah, sí, oh, sí, muy importante. Muchas Marlene gracias. tiene, gracias. Sí, hermana, con respecto a la intercesión, ahora que estamos en este mundo, ¿verdad? Tan convulso, donde uno se asombra de tantas cosas que pasan y que uno dice, Dios santo, ¿a dónde vamos a llegar con todo esto, verdad? Guerras, violaciones, trata de personas, los niños, el peligro en el que están, los gobiernos, tanta soberbia ahí en las curules, ¿verdad? Que no saben definir lo que es bueno para el pueblo, sino que cada uno agarra para su saco, como decimos nosotros los ticos, y tantas sí, difíciles, tantas madres sufriendo, tanta droga, orar, interceder, convertirnos en esas misioneras y misioneros del Señor, pidiendo, rogando que su gracia se derrame en todos los corazones y que también las predicaciones de aquellos que se han, eh, que se han decidido por evangelizar, por ir a otros lugares, que sabemos que no es fácil, y lo que usted nos está contando de los sacrificios de los misioneros y de la santidad que han adquirido en ese ejercicio de la misión, nosotros podemos colaborar un poquito con esa oración desde nuestra casa, ¿verdad? Como lo han hecho tantos santos, y como usted nos decía ahorita de Santa Teresita, que no salió a ningún lugar, pero fue la gran misionera. Así es que nosotros no nos podemos quedar atrás, no podemos estar alimentando la pereza y la desidia, sino que más bien tomar el rosario y ofrecerlo por cada una de estas personas que tanto, tanto se necesita hoy en día. Muchas gracias. Y de hecho, uno se ve que dice, les tocó muy difícil, pero en la actualidad los misioneros sufren mucho, o sea, no tienen ni lo básico, ni lo necesario, ni con qué bañarse, ni qué comer. Y aparte que las realidades son diferentes, las realidades de aquel entonces eran por herejías, por otro tipo, pero ahorita siguen haciendo realidades donde hay una ausencia de Dios, nadie quiere a Dios. Entonces, hay otras realidades fuertísimas que le toca vivir y enfrentar a los misioneros, ¿verdad? Como hablaba doña Marle, niños violados, la trata de personas, o sea, cómo denigran el aborto, ¿verdad? Que es un gran problema, lo que están haciendo viendo normal, o sea, ahora todo lo malo es normal. Lo que se hace bien es lo que está normal. Entonces,
en este momento más que nunca hay que orar mucho por los misioneros porque no la están viendo fácil. Y la iglesia no está pasando un proceso fácil, entonces es muy importante orar, ¿verdad? Por la misión de la iglesia y en ella estamos cada uno de nosotros, que somos iglesia y somos misioneros. Como le digo, unas hacemos de Santa Teresita que rezamos y otros están en la actividad presente de las realidades que está teniendo el mundo entero en este momento. Así que eso sí es muy importante, la oración unos por otros. Muchas gracias, doña Ana. Sor Nora, yo tengo una pregunta técnica. Ajá. Yo no soy muy dada a hacer novenas. La novena de Santa Teresita, bueno, estuve viendo, tiene su oración inicial, su oración final de todos los días y una oración para cada día. Pero además de eso, yo no sé si se le introduce el Santo Rosario o más o menos una guía de cómo hacer. Una novena o en cualquier novena, si usted quiere rezar el rosario, nunca le va a hacer mal, ¿verdad? Pero normalmente las novenas traen su guía, ¿verdad? Y es muy importante, a veces las novenas lo que nos ayudan a nosotros es eso, a tener una oración y hasta amar los santos, no tanto porque Él va a hacer el milagro, sino porque nos sirven de modelo a nosotros y como de motivación para llegar a la santidad. Y la verdad es que si usted tiene un santo de devoción y usted le quiere hacer su novena con fe, hágaselo, porque eso también a nosotros nos va puliendo en ese amor a orar. Entonces, hay como una doble función, ¿verdad? El amar la santidad y el orar, porque esto me lleva a dedicar un tiempo. Yo voy a sacar de mi quehacer diario y voy a dedicar 10 minutos porque le voy a hacer la novena. Entonces, hasta en eso me empieza a dar disciplina de oración. Entonces, son muchos los beneficios que uno adquiere con la novena. Si usted le quiere rezar el rosario, no hay ningún problema, o sea, no se va a poner enojado Dios ni el santo, porque si está pidiéndome a mí, ¿por qué me está metiendo el rosario? Menos mal que ellos no hacen esto, ¿verdad? Eso no hay ningún problema, usted puede rezar el rosario y hacer la novena. Existe la novena, hay muchas novenas, pero ahí va a depender la afinidad que usted tiene con cada santo. Por ejemplo, yo amo a San José y yo no es que hago la novena, yo rezo la coronilla de los imposibles todos los días de San José, que es muy linda. Mientras estoy haciendo algo, siempre rezo la coronilla de los imposibles. Y así, o sea, depende a quien usted le tenga esa devoción. Y no es que tiene que ser como antes de la fecha de su fiesta. Usted una novena a un santo se la puede hacer en cualquier momento del año, en cualquier día. En cualquier momento, no hay problema. Eso es como hasta hacer los 9 días de las posadas, ¿verdad? Que hay mucha gente, no, o sea, la fecha propia es el del 16 al 24 de diciembre, la novena al Niño Jesús, pero usted si quiere tener esa cercanía y enamorarse de ese Jesús niño, usted durante cada mes, usted puede rezar del 16 al 24 de cada mes la novena al Niño Jesús, ¿verdad? Entonces, los santos o Dios no es como uno, que uno es como muy cuadrado y uno quiere las cosas porque si es así, tiene que ser así. Gracias a Dios, Dios no es como nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que metemos leyes, nos cuadramos en cosas que no valen la pena, ¿verdad? Y creemos que sí valen la pena, pero no. Lo importante es el amor con que usted haga la novena. Eso es lo que vale la pena. Y la fe que usted le va a poner en la novena. Entonces, no hay problema de que rece el rosario o la coronilla o lo que usted desee, aparte de lo que pide la novena. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, no sé si no hay nada. Aquí no sabía yo también que San Francisco tenía, eso sí lo aprendí estudiando San Francisco, que tiene una oración de los imposibles. Entonces, doña Marle me ha dicho para terminar, entonces quiero terminar con la oración de los imposibles, porque yo creo que todos aquí tenemos un imposible, ¿verdad? Todos los que estamos aquí ocupamos un imposible. Entonces, no sé si nadie más va a participar, si me permite doña Marle, entonces no sé si hago la oración para terminar. Claro que sí. Bueno, entonces vamos a disponer nuestro corazón, que así como ejemplo de los discípulos de Maús, abramos nuestro corazón y nuestra mente para que podamos salir a llevar ese mensaje de amor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos esta noche también a San Francisco Javier, a Santa Teresita, que nos guíen y nos acompañen en ese amor a Jesús,
y a la Santísima Virgen, que nos hagan dóciles a la voz del Espíritu Santo, que moldee nuestras voluntades para que podamos tener humildad y amor en medio de las dificultades, que nos conceda la gracia de ver nuestros defectos para irlos transformando en virtudes para Dios y para nuestros hermanos. Oh gran San Francisco Javier, bienaventurado y glorioso, predicador incansable y prodigioso misionero, que al servicio de Dios Padre recorriste el mundo entero. Junto a ti adoro a la Divina Majestad. Me alegro especialmente por las gracias que te entregó en vida y por la gloria que te concedió después de la muerte. Le doy gracias a Dios y te pido con todo el afecto de mi corazón que mediante tu poderosa intercesión puedas concederme, sobre todas las cosas, la gracia de vivir una vida de santidad y una muerte santa. Santo protector de las causas perdidas, glorioso San Francisco Javier, tú que nunca te diste por vencido, te ruego me asistas con tu poder y me ayudes en esta especial necesidad que me angustia y considero perdida. En este momento cada quien va a pensar en esa necesidad que considera imposible o que consideramos imposible. Por si lo que te pido no es para la gloria de Dios y bien de mi alma, te ruego me otorgue las gracias necesarias para lograrlo, así como tu perpetua protección, a fin de que, animado por tu ejemplo y tu asistencia, pueda vivir santamente y alcanzar la eterna gloria en el cielo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Adorado Jesús, que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Amén. Dulce corazón santo, dulce habitación, perdóname los pecados que vos sabes cuáles son. Echadme la penitencia, dadme la solución. Dame paz en esta vida, en la otra mi salvación. Aquí nos tienes presentes y danos la bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor me los bendiga muchísimo. Un gusto haberlas visto y gracias siempre por invitarnos, ¿verdad? Por invitarme a mí, de verdad, muy amables.